¿Qué sucedió en el país durante 2023? ¿Qué fue lo que más impactó? Acá te lo vamos a resumir en 12 noticias que Impacto Venezuela preparó para ti. Acompáñame en este recorrido informativo. El año empezó con la habilitación en enero del paso por el puente de Tienditas, rebautizado como Atanasio Girardot, el último que faltaba desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la llegada al poder en Colombia de Gustavo Petro. Y más tarde, a mediados de año, también ocurrió la tercera visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, donde de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro conversaron sobre los avances alcanzados, un año y medio después de implementar su memorando en el que su gobierno se comprometía a tomar medidas para garantizar la administración de justicia. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la opacidad en torno a las actividades del fiscal, pues estuvieron cerradas las visitas de la prensa independiente. Todo se manejó con el canal del Estado. Las víctimas en Venezuela confiamos en la justicia internacional. Aquí, bajo este sistema viciado, no hay garantías ni voluntad real de darnos justicia genuina a los venezolanos. Hay muchos casos que inclusive ni siquiera han avanzado nada, ni siquiera han tenido las audiencias preliminares. A 6 años, casos donde no hay ni imputado, donde no hay nada, o sea, se nota la falta de voluntad, ¿verdad?, de los organismos nacionales. Luego Venezuela presentó su apelación el 7 y 8 de noviembre contra la decisión de la Corte de reanudar las investigaciones por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017. No obstante, la decisión de la Sala en La Haya seguramente llegue para 2024. Por su parte, el fiscal de ese ente, Karim Khan, presentó su informe anual y en el mismo ratificó la voluntad de abrir una oficina en Caracas. Ni bien ocurrió la tercera visita del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional a Venezuela, y ya se estaban cometiendo actos arbitrarios. Y es que condenaron a 6 años de prisión a 16 sindicalistas por supuesta conspiración. Vamos a conocer los detalles. Las organizaciones no gubernamentales protestaron y exigieron la liberación inmediata de los 6 sindicalistas detenidos arbitrariamente, unas semanas después de la visita de Karim Khan. Aseguraron que estas personas solo son luchadores sociales. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, insistió en que ellos estaban conspirando en contra del gobierno. Primero, no son líderes sindicales, no pertenecen a un solo sindicato. De hecho, en el juicio y durante el juicio, un solo sindicato salió en defensa de estas personas. Igualmente, quiero destacar que los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva, no como miembros de un sindicato, no como miembros de un colectivo de trabajadores. Y hablando de personas privadas de libertad, otro de los hechos que impactó este año fueron las intervenciones a las principales cárceles de Venezuela, situación que llevó a cabo el gobierno nacional bajo el nombre de Operación Cacique Guaycaipuro, y cobró relevancia por 2 razones. La primera es que los operativos se realizaron en horas de la madrugada, y la segunda es que los cabecillas de los reos, mejor conocidos como pranes, se escaparon, todos. El operativo inició en septiembre en el estado Aragua, con la intervención del centro penitenciario Tocorón, considerado como el paraíso de bandas criminales. De acuerdo con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, desde ese lugar los delincuentes realizaban operaciones de extorsión y secuestro. Mientras tanto, en redes sociales se viralizaron los videos de la realidad que se vivía dentro de Tocorón. Allí funcionaba abiertamente la venta de drogas, el pago de rescate de víctimas de secuestro y de vehículos robados. También habían varias facilidades de recreaciones como discotecas, un estadio de béisbol, mangas de coleo, zoológico, piscinas y hasta siembras de marihuana, así como cuartos para minar criptomonedas. Pese a que ese día Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, escapó por un túnel que construyeron los delincuentes, el gobierno aseguraba un éxito total de la operación que involucró a 11.000 efectivos militares. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Nosotros tenemos el control total
de este penal, de este centro penitenciario, y además de eso hemos desmantelado totalmente el autodenominado Extren de Aragua. Asimismo, la administración madurista se jactó de tener el 100% del control de las cárceles del país, luego de intervenir también otras 6. El centro penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, la cárcel de Puente Ayala en el estado Anzoátegui, el internado judicial de Trujillo, el internado judicial de Monagas, conocido como La Pica, Vista Hermosa en el estado Bolívar y la cárcel de San Felipe en el estado Yaracuy. Un dato adicional es que otro de los pranes que logró irse y hasta despedirse por redes sociales fue Néstor Ricardi Sequera Campos, quien dominaba la cárcel de Tocuyito y aún se desconoce su paradero. Hasta el momento ya hemos revisado 4 de los puntos álgidos de la actualidad venezolana durante 2023. Pero vamos a trasladarnos ahora a lo político, porque esa mata también se movió bastante, con cambios en el CNE, elecciones, acuerdos y también desacuerdos. El gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición de Venezuela firmaron en Barbados el 17 de octubre 2 acuerdos parciales, uno sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales y otro sobre la protección para los intereses vitales de la nación. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Si usted cometió un crimen y en ese sentido fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco. El gobierno estadounidense no tardó en saludar la suscripción de los acuerdos y luego de 24 horas la administración de Joe Biden, a través del Departamento del Tesoro, decidió aliviar las sanciones a los sectores petrolero, de gas y de oro durante al menos 6 meses. Esto como respuesta al diálogo en Barbados. Pero un poco antes de los acuerdos entre el gobierno y la oposición, una estrategia se estaba poniendo en marcha desde la Asamblea Nacional, ahora presidida por el oficialismo, que buscó y logró el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral el 26 de agosto. Muchos expertos tildaron la actuación del Parlamento como una estrategia para intentar detener la elección primaria de la oposición venezolana, que desde febrero se anunció sería el 22 de octubre. Conforme más se acercaba la fecha, más tensión se producía. Desde el madurismo se aseguraba que la primaria no se llevaría a cabo y por un momento parecía cierto, pues constantemente se producían trabas, renunciaban candidatos y miembros de la Comisión Nacional de Primaria. No obstante, el día llegó y los resultados de esos comicios fueron irreversibles. De acuerdo con el último boletín publicado por la Comisión Nacional de Primaria, María Corina Machado fue la candidata electa para medirse en las presidenciales de 2024 con más de 2.250.000 votos. Era de esperarse que las aguas no estarían tranquilas. Así pues, luego que se celebró la elección primaria, algunos supuestos opositores al gobierno denunciaron este proceso ante los poderes judiciales venezolanos. Y la administración de Nicolás Maduro aprovechó allí para activar todos los mecanismos necesarios a través del TSJ para anular el proceso y con el Ministerio Público para investigar a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, por delitos como usurpación de funciones, manejo de fondos no declarados, entre otros. Hoy las fuerzas democráticas la lideriza María Corina Machado y que con ella como candidata vamos a ganar la elección presidencial del 2024. Nada ni nadie puede desconocer los resultados y sus efectos políticos, y menos aún desconocer que los factores democráticos, todos los que participamos en la primaria, tenemos electa una candidatura unitaria. Hasta el cierre de esta edición, sobre María Corina Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos políticos
que le impediría ser la abanderada opositora en las presidenciales de 2024, aunque ella mantiene su lema hasta el final y ha solicitado apoyo internacional para que la sanción sea retirada. Llegamos a la novena noticia de las que más impactaron en Venezuela. Y ahora vamos a conversar sobre un tema que estoy segura que ustedes recuerdan como si hubiera sido ayer: la trama de corrupción en PDVSA. En marzo de 2023, Venezuela fue sacudida por un escándalo de corrupción, esta vez en Petróleos de Venezuela. Pues a pesar de los bloqueos y sanciones, esta empresa seguía produciendo, aunque los recursos eran desviados a través de criptoactivos y empresas de maletín. Extraoficialmente se habla de 16.000 millones de dólares robados a la nación por la llamada mafia PDVSA Cripto, que contaba en sus filas nada menos que con empresarios, políticos, altos funcionarios públicos, uniformados de diversos rangos y hasta ministros de la administración de Nicolás Maduro. Hay poco más de 50 detenidos, pero aún no se conoce el paradero de los fondos robados a la nación. Tampoco se han dado detalles de la trama que puso en punto de quiebra a la principal industria del país y hundió a la economía venezolana en un foso de inflación y necesidades. En un año, ¿verdad? PDVSA pagó 4.850 millones de dólares. Le hemos entregado al doctor Tarek William Saab copia certificada de los 28 vouchers o transferencias que se han hecho y toda la información correspondiente a cada cuenta de estos dos fondos, Violet y Huelca. Esta fue una de las últimas apariciones públicas de quien fuera ministro de Energía y Petróleo, Tarek El Aizami. Pocos días después que se empezó a destapar la trama de corrupción, El Aizami renunció a su cargo y desde entonces no se sabe de su paradero. Algunos se atreven a especular que salió del país, mientras que otros opinan que está encerrado, con lujos en Fuerte Tiuna. Ahora vamos a revisar uno de los temas que ha sido más extenso y que seguramente durante 2024 vamos a seguir escuchando sobre eso. Y es el Esequibo y todo lo que ha sucedido en cuanto a la disputa entre Guyana y Venezuela. El 4 de octubre, Nicolás Maduro decidió convocar un referéndum consultivo en medio de los dime y diré que mantuvo por un rato con su homólogo de Guyana por la disputa en el Esequibo. Un par de semanas más tarde, se definió el 3 de diciembre como la fecha en la que se llevaría a cabo el evento y posteriormente se aprobaron las preguntas de la consulta. A pesar que el presidente guyanés Irfaan Ali insistió en que llevar a cabo ese comicio propiciaría una guerra y llevó el caso a instancias judiciales internacionales, el gobierno madurista hizo caso omiso y realizó el referéndum consultivo. Aunque incluso a través de nuestras pantallas en Impacto Venezuela, los ciudadanos pudieron apreciar la realidad de los centros de votación el 3 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral aseguró que la participación fue de más de 10.400.000 venezolanos, una cifra bastante polémica y criticada, puesto que ni el difunto presidente Hugo Chávez logró tal cantidad de votantes. Pero retrocediendo un poco a los intentos fallidos de Irfaan Ali por detener el referéndum, el mandatario guyanés pidió a finales de octubre a la Corte Internacional de Justicia suspender el evento. El caso efectivamente se llevó hasta dicha corte, en la que comparecieron las partes el 14 de noviembre. La representación de Guyana, por su parte, aseguró que Venezuela estaba amenazando de frente a su país y pidió acciones urgentes y contundentes. Mientras tanto, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Guyana simplemente estaba sobrepasando los límites racionales. Apenas 2 días antes de realizarse el referéndum, la Corte Internacional de Justicia declaró lo siguiente. En espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela deberá abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa, donde la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa área. La situación continuó escalando.
Mientras el presidente de Guyana indicaba que no descartaba la idea de instalar una base militar estadounidense en su territorio, así como permitir que las fuerzas de seguridad de ese país realizaran ejercicios allí, Nicolás Maduro estaba firmando decretos para la recuperación del Esequibo. Los dime y diré no faltaron y ocasionaron que la comunidad internacional volteara la vista de nuevo hacia Venezuela y la tensión con Guyana. Más tarde se confirmó que el jueves 14 de diciembre ambos mandatarios se reunirían bajo el auspicio de Brasil. El día llegó, y aunque el Ejecutivo venezolano calificó como un gran paso y una victoria esta reunión, el gobierno guyanés se mantuvo escéptico, fijando su posición al proceso y decisiones de la Corte Internacional de Justicia, hecho que no es aceptado por la administración madurista. Pese a la firme decisión de los dos presidentes de no dar sus brazos a torcer, el encuentro finalizó con una diplomática despedida y un apretón de manos que selló la disposición de ambos mandatarios de continuar con el diálogo en unos 3 meses más para poder resolver la controversia sobre el territorio Esequibo. Por supuesto, no queríamos que se fueran con un sabor amargo. Por eso vamos a dedicar el punto noticioso número 12 a nuestros músicos venezolanos que dejaron el país en alto en los premios Grammy Latinos. El 17 de noviembre se llevaron a cabo los premios Grammy Latinos en Sevilla, España, y Venezuela dijo presente en una gala donde nuestros connacionales se lucieron. Los cantantes y músicos de Venezuela premiados en esta oportunidad fueron Joaquina, Lazo, Luis Fernando Borjas, Huáscar Barradas, quienes además ofrecieron discursos poderosos y muy emotivos cuando subieron al podio a recibir sus estatuillas. A todo artista venezolano, todo cantante venezolano, yo también lo vi muy lejos y está pasando. No hay nada más poderoso que un ser humano con un sueño. Por mucho tiempo mucha gente me dijo que cantar las canciones que escribo nunca será una carrera de verdad, pero pues gracias a Dios que no hice caso, ¿verdad? Con mi familia, porque todos los que están aquí saben muy bien lo que implica hacer un álbum, las ausencias de casa, los sacrificios, los esfuerzos, y mi familia siempre estuvo ahí. Llegamos al final de este recorrido de las noticias que más impactaron durante 2023. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Joy Uricare, esto es Impacto Venezuela. Hasta la próxima.